En la vasta historia de la humanidad, todos los hombres, sin importar su poder o su fe, han tenido un mismo destino, la muerte. Pero, ¿y si te dijera que hubo un hombre que rompió esa ley inquebrantable? Un hombre que desafió la lógica, que no conoció la tumba, que nunca exhaló su último suspiro. Ese hombre fue el profeta Elías. Elías no era un hombre cualquiera. Era un profeta temido y respetado, un enviado de Dios en tiempos oscuros, cuando la idolatría había contaminado al pueblo y los reyes se inclinaban ante falsos dioses. Era un hombre de fuego, cuya sola palabra podía detener la lluvia o hacer descender llamas del cielo. Elías se enfrentó a multitudes, desafió a reyes, humilló a sacerdotes de ídolos y nunca temió a nadie, porque sabía que su voz no era suya, sino la voz del Dios viviente. Elías caminaba con la certeza de que su vida estaba en manos del Altísimo. Mientras todos los hombres nacen para morir, él sabía que su destino no sería como el de los demás. Cada palabra que pronunciaba retumbaba como trueno, porque era la voz del Dios viviente. Con sus oraciones detuvo la lluvia durante años, y con un solo clamor hizo descender fuego del cielo frente a los incrédulos. Pero entre cada victoria, un misterio crecía en silencio. ¿Cómo terminaría la vida de un hombre que parecía estar más cerca del cielo que de la tierra? ¿Qué desenlace podía esperarle a alguien que ya había vencido los límites de lo imposible? Elías lo sabía. Su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero no era un final como el de los demás hombres. Era un secreto divino que muy pocos podían entender. A su lado caminaba Eliseo, su fiel discípulo, quien se negaba a separarse de él. Elías intentó despedirlo en más de una ocasión, pero Eliseo respondió con firmeza: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Los dos avanzaban juntos, mientras a su alrededor las escuelas de profetas murmuraban: «Hoy, el Señor se llevará a tu maestro». La tensión era insoportable. El aire mismo parecía cargado de un misterio celestial, como si el cielo aguardara el instante final. Y llegó el momento que todo profeta esperaba, pero que ningún hombre podría comprender completamente. Elías y Eliseo avanzaban, rodeados por un silencio que parecía pesar sobre la tierra misma. Ni el viento se atrevía a soplar, ni un pájaro rompía el cielo. Todo estaba inmóvil, expectante, como si el universo contuviera la respiración. Elías volteó hacia Eliseo y le dijo con voz profunda: «Quédate aquí, porque hoy verás algo que nadie más ha visto». El discípulo no podía imaginar que estaba a punto de presenciar un milagro que desafiaría la muerte misma. Y de repente, el cielo rugió. Un viento poderoso descendió como torbellino, envolviendo la tierra en un estruendo indescriptible. Las rocas temblaban, los árboles se doblaban, y los profetas a lo lejos caían de rodillas ante aquel poder que no pertenecía a este mundo. Eliseo, con los ojos desorbitados, apenas podía mantenerse en pie. Entonces, lo imposible sucedió. Carros de fuego, con caballos resplandecientes como el sol, descendieron desde las alturas. Sus ruedas ardían como brasas vivas, iluminando la oscuridad del firmamento. Elías fue separado de su discípulo por aquel resplandor divino. Ya no era un hombre frente a la muerte, era un profeta frente a la eternidad. Y entonces ocurrió lo imposible. Elías fue levantado por un torbellino de fuego, envuelto en un resplandor que cegaba a los hombres. Los carros y caballos ardientes ascendían con él, mientras Eliseo miraba, paralizado por la maravilla y el temor. No hubo gritos ni lamentos, solo el rugido del cielo y la luz que separaba al profeta de la tierra. En un instante, Elías desapareció de la vista de los hombres, y su discípulo quedó solo, contemplando lo que ningún ojo humano había presenciado jamás: un hombre arrebatado en gloria sin conocer la muerte. El discípulo quedó solo, con el corazón lleno de asombro y reverencia. Frente a él yacía el manto de su maestro, caído en la tierra tras el arrebatamiento. Con manos temblorosas, Eliseo lo recogió y lo ciñó sobre sus hombros. En ese instante, un poder invisible recorrió su ser. Sabía que ahora debía continuar la obra de su maestro, llevando el fuego de Dios a quien lo necesitara.
Y así, Eliseo se acercó al Jordán, donde el manto de Elías tocó el agua. Y las aguas se abrieron como lo habían hecho ante su maestro. La gloria de Dios seguía presente, y el legado de Elías continuaba a través de su discípulo. Eliseo se mantuvo firme, con el manto de su maestro sobre sus hombros. Sabía que ahora la obra de Dios continuaba a través de él. Se acercó al Jordán, recordando cómo su maestro había separado las aguas con la autoridad del cielo. Con un gesto decidido, tocó las aguas con el manto. Y ante los ojos atónitos de todos, las aguas se abrieron una vez más. El poder de Dios no había abandonado a su pueblo. El discípulo ahora llevaba la responsabilidad de guiar, proteger y enseñar, mostrando que el fuego de lo divino podía continuar incluso después de que el profeta que lo portaba desapareciera. Elías, el hombre que no conoció la muerte, dejó un legado que trascendió generaciones. Su discípulo, Eliseo, ahora llevaba el manto de su maestro, no solo como símbolo, sino como canal del poder de Dios. El fuego que había descendido del cielo, los carros y caballos ardientes, la gloria que lo arrebató, todo continuaba en las manos de quien creyó y siguió. Cada milagro que realizó Eliseo, cada enseñanza que impartió, era un recordatorio de que la obra de Dios no se detiene. La historia de Elías no terminó con su ascenso al cielo. Más bien, se convirtió en un fuego eterno que iluminaba el camino de quienes confían en el Señor. Y así, el hombre que no conoció la muerte desapareció entre el fuego y los cielos, dejando tras de sí un manto que se convirtió en símbolo de fe, poder y milagro. El discípulo, Eliseo, quedó de pie, con el corazón lleno de reverencia, contemplando cómo el fuego divino se apagaba en el horizonte. Pero algo en el aire susurraba un secreto, un misterio aún no revelado, porque la historia de Elías no terminó en el cielo, sino que continúa en cada milagro, en cada acto de fe. Y mientras el viento llevaba las últimas brasas de su gloria, una pregunta permanecía en el silencio. ¿Quién será el próximo que testifique el poder de Dios de manera inimaginable?